enfoqué mis ojos en ti, nada más. Perdiendo la vida para ganarla. Ya tenemos el título del mensaje. Génesis 32. Vamos a hablar de una historia de una persona muy conocida y poco comprendida. Vamos a hablar de Jacob. Y vamos a ir como el cangrejo, de adelante para atrás. Porque vamos a comenzar cuando Jacob se encuentra con el ángel. Y después vamos a entrar en contexto de qué fue lo que lo llevó ahí. Y qué es lo que nos enseña esta historia. Génesis 32, versículo 22 al 28. Dice la palabra: pero esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, los tomó, y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo cruzar en el arroyo con todas sus posesiones. De modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó contra él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo: déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió: no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta es una de las historias más incomprendidas que hay en las Escrituras. Porque nos encontramos a Jacob literalmente luchando con un ángel, con el ángel de Jehová, aunque algunas traducciones dicen que era un hombre. Y Jacob se aferra, ¿verdad?, en medio de esta lucha. El ángel le disloca, ¿verdad?, el tendón del muslo. Y le dice: suéltame. Y él dice: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Cómo llega Jacob a este lugar o a este momento? Bueno, primero vamos a recordar el nacimiento de Jacob, para entender por qué llegamos a este lugar. Isaac, ¿verdad?, hijo de Abraham, tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Génesis 25, versículo 20 al 26. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque su esposa es estéril. ¿No se han dado cuenta que la mayoría de las mujeres en la Biblia cuyos hijos tienen grandes historias iniciaron siendo estériles? ¿Verdad? Hijos que nacen en medio de situaciones o de circunstancias que parecían imposibles. Pero cuando el Señor va a hacer algo, no importa el medio, no importa la situación, no importa la circunstancia. Como dice la palabra, para Dios no hay nada imposible. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre del Dios al que nosotros le servimos. Que en el medio de las circunstancias, las aflicciones, las dificultades, lo que parece imposible, esos son los casos donde a nuestro Dios le encanta glorificarse. Porque si tú tienes una vida sencilla, si tú tienes una vida de éxito, en teoría, ¿verdad?, tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas un milagro. Y es un punto muy peligroso como creyentes cuando todo nos está yendo bien, porque solemos olvidarnos de Dios. Pero si tú estás pasando por una situación difícil, problemática en tus finanzas, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu casa, estás en el lugar preciso y el mejor lugar que podías estar. ¿Por qué?
porque eso es el lugar donde Dios se glorifica. Ahí es donde podemos ver la gloria del Señor. Si todo fuera bien en nuestra vida, ¿cómo conoceríamos lo bueno si no tuviéramos que experimentar lo malo? ¿Cómo conocer la felicidad si no conocemos primero la tristeza? Y a nuestra hermana el Señor te ha venido probando y te ha venido llevando de circunstancia en circunstancia. Tú en vez de ir de victoria en victoria has ido de valle en valle. Pero lo bueno es que las pruebas no son eternas. Todo llega a su final y cuando menos te lo imaginas, estás desde arriba viendo desde donde Dios te sacó. Entonces, ¿verdad? Dice que el Señor oye la oración y ella queda embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces se fue a consultar al Señor. Imagínate, ella había deseado y anhelado tener hijos. No había podido, y cuando finalmente queda embarazada, ahora estaba de que, ¿y esto por qué me toca a mí? Ajá. Y a veces somos así, a veces pedimos algo a Dios y no entendemos lo que eso implica. Yo quiero que mi esposo sea salvo, yo quiero que mi esposo conozca al Señor. Bueno, prepárate porque cuando conozca al Señor vas a tener un rabacuco en la casa al principio, así que no te quejes, ¿verdad? A veces no entendemos que mi esposo venga a los pies de Cristo implica que mi vida va a tener que ser cambiada también, ¿verdad? A veces cuando pedimos algo a Dios, la bendición que lo que Dios hace no lo entendemos y no nos damos cuenta cuánta implicación tiene lo que estamos pidiendo hasta cuando nos los encontramos. Y a veces venimos y nos quejamos con el Señor. Señor, pero si eso fue lo que tú pediste. Lo que pasa es que no se ve como tú querías, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos sean salvos. Y a veces para que nuestro hijo conozca al Señor, nuestro hijo tiene que irse de la casa. A veces tenemos familiares que, yo me acuerdo una persona que decía, yo quiero que mi hermano se salve, que mi hermano sea salvo, que mi hermano sea salvo, que mi hermano sea salvo. Y el hermano ni por ahí. ¿Y qué sucedió? Cayó preso. Y estando en la cárcel, lo mandaron para el pabellón de los siervos. Y no los siervos los animales, sino los siervos de Cristo. Y ahí estaba ese hombre escuchando prédica todos los días, leyendo la Biblia, ayunando, haciendo vigilia, ¿verdad? Y ahora la hermana preocupada porque su hermano estaba preso. Y yo, ¿pero por qué te preocupa? Si tú pediste que tu hermano se salvara. Lo que pasa es que tú querías que tu hermano un día entrara a la iglesia, ¿verdad? Y viniera directo al altar y se tirara al piso y hiciera el llamado, hiciera la oración de fe y al día siguiente se bautizara. Dios no trabaja en la forma que nosotros queremos que trabaje. Pero ahora tu hermano conoce al Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿ahora de qué te quejas? ¿Que está preso? Si el Señor lo puso en ese lugar con el propósito de que lo conociera a Él, si Dios es el que te manda para la cárcel, estás en buenas manos. Donde quiera que tú vayas, si Dios te puso ahí con el propósito que tú te encuentres con Él, créeme, no hay mejor lugar que ese lugar, porque no hay mejor lugar que estar en medio del propósito de Dios. Entonces, tú sabes, a veces oramos por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestra familia, y no entendemos que todos los que estamos aquí, pienso yo, que somos el cumplimiento de lo que dice la palabra, de que nadie va al Padre si no es por el Hijo, o que el Padre es el que trae a las personas al Hijo, por ese traer es arrastrado. La traducción literal de esa palabra traer es arrastrado. Y muchos de los que estamos aquí, por no decir todos, hemos tenido que llegar arrastrados a Cristo, ¿verdad? Algunos que estuvieron presos, otros no estuvieron presos, pero tuvieron que quebrar la empresa, tuviste que perder tu matrimonio, tuviste que tener tu familia esto, tuviste que estar en una cama, en lecho de muerte, para darte cuenta de lo que estaba sucediendo, pero de una u otra forma el Señor te trajo en su infinita misericordia. Y no podemos esperar que Dios haga las cosas, digo, por nosotros, Señor, tráelos con tus lazos de amor, pero sus lazos de amor no se ven como nosotros pensamos que se ven. Entonces, ¿verdad? Rebeca dice, ¿qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor, versículo 23. Y el Señor le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era el pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Y luego nació su hermano
¿verdad?, agarrado de la mano del talón de Esaú. Y a este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años. Jacob, su nombre significa suplantador, el tramposo. Suplantador es una persona que toma, ¿verdad?, o asume la identidad de otra persona. Jacob, tramposo. Imagínate qué nombre ponerle a tu hijo. El tramposo. Y esto lo vemos, el cumplimiento de este nombre lo vemos más adelante. Porque, ¿qué sucede? En esa casa, Jacob era de su casa. Jacob se quedaba ahí con su mamá. Él era el niño favorito de su madre. Pero Esaú le gustaba salir a cazar. Y ese era el hijo favorito de Jacob. Porque cada vez que salía de cacería, traía comida, ¿verdad? Y el papá comía lo que su hijo le traía, ¿verdad? El papá se gozaba. Aunque tenían ganado, tenían de todo, le gustaba la carne de cacería. Y en la tradición judía entendemos que el primogénito, ¿verdad?, el hijo mayor, es el que lleva la bendición de su padre, de primogénito, y es por lo general el que recibe la mayor parte de la herencia. No solamente recibe herencia en lo material, sino que también recibe en lo espiritual. Es el que recibe la bendición del primogénito, del hermano mayor, del primero. Pero Jacob, ¿verdad?, todos conocemos la historia, engaña a su papá, a su padre, Isaac, con ayuda de su madre. Él se hace pasar por su hermano Esaú, ¿verdad? Antes de engañar a su padre, primero hace un trato con eso. Muchas personas dicen, oye, pero ¿cómo es posible que Jacob le haya robado a su hermano? Él no le robó a su hermano, él le compró a su hermano, ¿verdad? Versículo 27, capítulo 25. Dice, los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado, ¿verdad? Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, respondió Jacob. Imagínate, ¿tú quieres que yo te dé comida? Con mucho gusto, pero primero me vendes tus derechos de hijo mayor. Y uno diría, ¿pero cómo le va a pedir eso? Uno pide, hay que ver si la otra persona accede, ¿verdad? Es como tú vas a hacer una negociación, te dicen dame 100 y tú dices, te doy 20. Y tú dices, ¿cómo se te ocurre? Yo voy a tirar a ver si el tipo acepta. Hicimos un buen negocio, ¿verdad? Y él le dice, bueno, véndeme tus derechos de hijo mayor. Pero miren la respuesta de Esaú. Esaú le dice, me estoy muriendo de hambre, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Imagínate, realmente Esaú no se estaba muriendo de hambre. Esa es la terminología. Tú sabes lo que nosotros, ¿cómo está? Ahorita sales del culto, me estoy muriendo de hambre, el pastor habló mucho, vamos a comer. No te estás muriendo, la gran mayoría estamos llenos de reservas aquí. Tú puedes durar 40 días y 40 noches sin comer y no te va a pasar nada. ¿Verdad? Pero Esaú en ese momento dice, me estoy muriendo de hambre, así que ¿a mí de qué me sirve ser primogénito? Mira tú cómo despreció su primogenitura. Así que, dice Jacob, véndeme entonces los derechos bajo juramento. Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito, y muchas traducciones dicen, por un plato de lentejas. O sea, él vendió su primogenitura. Jacob aprovechó la situación, le dio su plato de lentejas y se hizo con la herencia del primogénito. Más adelante llegaba el momento, ya Abraham estaba muy mayor, no veía bien. Y era el momento en el que él, como patriarca, como padre, iba a bendecir a su primogénito. Y en ese momento, ¿verdad?, Rebeca ayuda a que su hijo se hiciera con esa bendición. Imagínate la trama de esto. La gente habla de las telenovelas turcas. ¿Lee la Biblia? Tú no necesitas una telenovela ni turca ni coreana, bro. En la Biblia hay bastantes historias y muy interesantes. Pero esto también nos enseña, ¿verdad?,
De que muchas veces nosotros pensamos que las personas, los grandes hombres y mujeres de la Biblia, son personas impolutas, personas, ¿verdad?, con una trayectoria intachable. Y nos damos cuenta que no es así. Y esto no es, obviamente, para restarle mérito a estos hombres y mujeres que aparecen en las Escrituras, sino para que entendamos de que eran hombres y mujeres como nosotros. Y así como Dios los utilizó a ellos, también nos quiere usar a nosotros. No importa tu pasado, no importa tus errores, ni tus pecados. Cuando Dios te quiere usar y tú estás dispuesto a ser usado, Dios puede hacer grandes cosas contigo. La Biblia ya fue escrita, pero quién sabe cuántos episodios o cuántos capítulos pudiéramos añadirle, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en la vida de muchas personas que están aquí y otros que tal vez no conozcamos en este momento, pero porque estuvieron dispuestos a que Dios los usara. Que no dijeron por mi pasado, por lo que hice, por quien fui, por lo que pensé. No, Dios no tiene limitación para quien Él quiere utilizar, para su gloria. Entonces entendemos, ¿verdad? Sabemos de que Jacob, ¿verdad?, en componenda con su mamá, la mamá dice, ve y mata trae 2 cabritos, le voy a hacer un guiso como le gusta a tu papá, ¿verdad? Mientras Esaú estaba afuera cazando, y Jacob le ha dicho, ve a cazar y tráeme que después que me coma el guiso de lo que cazaste, te voy a dar la bendición. La mamá lo escuchó. Rebeca dice, vamos a hacerle un guiso a tu papá. Y agarró también el pelo de los cabritos, ¿verdad? Y primero lo sobó aquí para que oliera a carne de monte, ¿verdad? Y le pegó pelo en el brazo. Porque Esaú era peludo, era velludo, ¿verdad? Jacob no, Jacob era lampiño, dice, no tenía mucho pelito. Entonces, imagínate esta trama, ya hicieron el cocido, ahora lo maquillan, lo preparan porque su papá no veía bien, van, le sirven ese guiso y Jacob dice, ¿quién es? ¿Eres tú, hijo mío, Esaú? Dice, y Jacob dice, sí, soy yo soy Esaú. Y papá dice, qué raro, ven acá, acércate. Y lo empieza a tocar el brazo, lo huele y dice, huele a monte. Lo toca, dice, está velludo. O sea, se parece a mi hijo Esaú, pero suena como mi hijo Jacob. Y todavía él le pregunta de vuelta, ¿eres tú realmente Esaú? Dice, sí, papá, yo soy. Y cuando termina de comer ese guiso, le da la bendición del primogénito. En ese momento, cuando apenas ha terminado, llega Esaú y le dice, papá, ya llegué, estoy listo para que me des la bendición. Y el papá le dice, ¿cómo así? Ya yo le di la bendición a tu hermano Jacob y ya no te puedo dar la bendición a ti. Porque la bendición que he dado no la puedo retirar. Y sabemos ahí que en ese momento Esaú se entristece, grita, llora y no solamente eso, sino que trama y dice, cuando mi papá se muera, yo voy a matar a Jacob. La madre lo escucha y envía a Jacob, dice, vete allá donde están mis parientes, donde está mi familia, quédate por allá con mi hermano Labán, para que baje la marea, que bajen los ánimos, y después entonces, cuando esté todo calmado, tú regresas. Y es interesante, ¿no? Porque Jacob llega a la tierra donde estaba su tío Labán, se encuentra con su prima Raquel, y dice que ella va y le cuenta todo a Raquel, y Raquel va donde su padre y le dice que se sientan y le cuenta absolutamente todo. Y mira lo interesante, que cuando Jacob le cuenta todo, y contarle todo me imagino que incluye cómo engañó a su hermano y engañó a su padre para hacerse con la bendición, la respuesta de Labán en el versículo 13 y 14 dice, ahora Labán lo recibe. A ver, mira lo que dice. Génesis 29, 13 y 14 dice, al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a casa. Allí Jacob contó todo lo que había sucedido y Labán dijo, realmente tú eres de mi propia sangre. O sea que Labán imagínate, cuando Labán escucha todo lo que había hecho Jacob,
La respuesta de Labán es, de verdad que tú eres mi propia sangre. Y ahora nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que en efecto era así. Porque Labán le dice a su sobrino, a Jacob, le dice, tú no te puedes quedar aquí, ya llevaba un mes, y dice, tú no te puedes quedar aquí trabajando de gratis, dime cuánto quieres ganar. Y Jacob le dice, no hablemos tanto de salario. Jacob se había enamorado de Rebeca, ¿verdad? La hija menor de Labán, su prima. Yo dije Rebeca, perdón, es Raquel. Eran Raquel y Lía. Y dice, muchas gracias por la corrección. ¿Están pendientes esta? Lea. Lía es, ya va la otra. L-E-A-H, en algunas traducciones. Lía. Lea. Está bien. Ya aquí uno y ahora de que yo también lo voy a corregir. ¿Verdad? Él se había enamorado de Raquel, que era la menor. Y su hermana mayor era... Excelente, están prestando atención. Entonces, él le dice al tío, no, Labán, tío, vamos a hacer algo. Yo estoy enamorado de Raquel. Y ellos llegan a un acuerdo en que él iba a trabajar 7 años para poder casarse con Raquel. 7 años de trabajo para poder casarse con esa hija de ese hombre. Y ustedes se quejan por unos meses de noviazgo. Y aquí están los pelados desesperados. Y digo, papito, métele 7 años a la relación para que tú veas. 7 años de amigos con propósito, para que tengan una amistad larga, un noviazgo corto y un matrimonio duradero. Y todos sabemos lo que sucede. Después de 7 años, llega el momento de la boda. Jacob estaba contento. Finalmente se iba a casar con la mujer de la cual estaba enamorado. Había trabajado 7 años para su tío porque ese momento llegase, ¿verdad? Vamos a tener hijos, muchos hijos. Ahora sí, llega el momento de consumar el matrimonio. Y a la mañana siguiente, acuérdense, la boda, el velo, la cosa. Y a la mañana siguiente se da cuenta que la que estaba en su cama era Lea y no Raquel. Y cuando va donde el tío le dice, ¿qué me has hecho? Trabajé 7 años para casarme con Raquel y me pusiste a Lea. Dice el tío, no, lo que pasa es que tú sabes cómo es la costumbre. Primero se tiene que casar la mayor y después la menor. Agarra ese trompo con la uña. ¿Verdad? Dice, vamos a hacer algo. 7 años más. Dice, después de esta semana de que ustedes celebran la boda, yo te voy a entregar a Raquel, pero tú tienes que trabajar 7 años más por ella. Así que ella, el hombre, pasó de trabajar 7 años a trabajar 14 años para poder, ¿verdad?, legalmente estar casado con sus primas. O sea que en ese momento nos damos cuenta que ya él estaba cosechando lo que había sembrado. La palabra se cumple. Lo que cosechas, pero lo que siembras, lo vas a cosechar. Nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios. El que cosecha vientos, el que siembra vientos cosecha tempestades. Entonces, 14 años pasan y ya él se encuentra que, bueno, lleva 14 años trabajando para su tío. El ganado, ¿verdad? Los rebaños habían crecido un montón. Tiene un montón de hijos porque Jacob no se quedaba quieto. Así que no solamente tenía 2, tenía 4 mujeres con las cuales tenía ahora 12 hijos, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Raquel no podía tener hijos, así que le pone su sirvienta. Lea sí podía tener, pero también le pone su sirvienta. Y Jacob no se negó a nada, así que él, obediente y entregado, 12 hijos. Después entendemos, ¿verdad?, que Jacob llega y toma la decisión, ¿verdad?, de separarse de su tío.
Pero en el proceso dice que Labán le cambió el salario 10 veces. O sea que no solamente tuvo que trabajar 14 años, sino que tuvo que negociar su salario 10 veces con su tío, porque a cada rato el tío le cambiaba el salario. Y todos sabemos la historia de que cuando el tío se le acerca y dice, bueno, vamos a ver tu salario, dice, ya hemos negociado 10 veces el salario, pero bueno, vamos a hacer algo. Coge todo el ganado, todas las ovejas, los chivos, las cabras, que tengan pintitas y rayitas, y llévatelo, que eso va a ser mi pago. ¿Verdad? Y entonces Jacob se queda con un rebaño donde todos eran blancos, todos eran de un solo color, y empieza a ponerle unos palitos en los bebederos, y cuando el ganado, ¿verdad?, se estaba cruzando y veía los palitos y estaba tomando agua, entonces nacían chivitos y corderitos con manchas y con rayas, y esos iban al rebaño de Jacob. Después de mucho tiempo, Jacob se separa de su tío, se va a escondidas, ¿verdad? Y después el tío lo persigue. Pero en un sueño que tiene de parte de Dios, le dice, no te metas con Jacob, que Jacob yo lo he bendecido. Y él entonces, cuando se encuentra con sus sobrinos, con el esposo de sus hijas, con sus sobrinos, dice, ven acá, ¿qué has hecho? ¿Por qué saliste escondiendo? ¿Por qué saliste escondido? ¿Por qué saliste huyendo? Y esto nos muestra un patrón, ¿verdad? Que cada vez que Jacob tenía un conflicto, Jacob huía al conflicto. Cuando su hermano dijo, lo voy a matar, inmediatamente él salió en vez de decirle, acá hermano, es verdad, te fallé, perdóname. Cuando tenía problemas con el tío, él se quedaba ahí, trabajaba, no decía nada, y cuando finalmente vio que tenía mucho ganado y todo lo demás, en vez de confrontar a su tío y decirle, acá, por tanto tiempo él decidió huir. Y ahí entonces nos encontramos de que cuando él sale, después de tanto tiempo, y vuelve a su tierra, o iba camino a su tierra, viene a su mente o a su memoria que ahora tenía que encontrarse con su hermano. El mismo que había dicho que lo iba a asesinar cuando lo viera. Y Jacob entonces empieza a pensar en cómo va a ser para encontrarse con su hermano. Y dice, ¿tú sabes qué? Voy a endulzarlo desde antes. Entonces él agarró, cogió su rebaño, lo dividió en 3, tomó tesoros, tomó criados y mandaba en grupos. Vayan ustedes primero. Y cuando vean a mi hermano, digan que aquí les mando, que los amo, que lo quiero mucho, que lo todo, denle un abrazo y vaya. Entonces ahora viene el segundo grupo. Entonces cuando él decía, cuando nosotros lleguemos, ya mi hermano va a estar suave, porque le he mandado 3 jondeadas, ¿verdad?, de regalos, de obsequios, de ganado, de sirvientes y de todo. Cuando yo llegue ya él va a estar tranquilo, va a estar apaciguado. Pero ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Él estaba apelando era a su astucia humana, a cómo en vez de confrontar y decir, hermano, perdóname, voy a comprar su cariño. Voy a comprar, ¿verdad?, su perdón, o mejor dicho, no, voy a hacer que él cambie su forma de pensar hacia mí. Nuevamente, la trampa. No confrontar, no enfrentar las situaciones, no humillarse ante las situaciones, sino simplemente jugar a la astucia, como toda su vida lo había hecho. Todo él lo había arreglado a través de su astucia humana, de su inteligencia, por así decirlo. Pero esa inteligencia me recuerda mucho al dicho que nosotros tenemos en Panamá, el juega vivo. ¿Cómo puedo hacer para yo salir mejor en esta situación? ¿Cómo puedo hacer para no tener que afrontar la responsabilidad de mis hechos o de mis actos, ¿verdad? Y poder comprar el favor de las personas o poder salir ganador. ¿Qué hay para mí? Y es increíble porque esto es algo que predomina en nuestro país. Esto es algo que es completamente contrario a los valores morales que nosotros encontramos en la palabra y que yo soy panameño, así que no me vean como extraterrestre, porque hay gente que ve que piensan que uno es blanco y ya uno no es panameño. Yo no sé quién ha dicho que en Panamá no hay gente blanca. Vayan a Los Santos, vayan a Herrera, incluso en Santiago, en Chiriquí, estamos llenos de gente blanca, descendientes de españoles, pero por alguna razón la gente ve y de una vez ven al pastor blanco y piensa que el pastor es extranjero. Y yo digo, pero ¿y en qué Panamá vive esta gente? ¿Verdad? O sea,
Pero cuando yo lo digo, sí, y yo lo digo con derecho propio porque soy panameño. Y porque he visto lo que es el Juega Vivo. Y he visto cómo los panameños, ¿verdad?, nos enorgullecemos de ese eslogan de Juega Vivo. Es más, hasta vi una canción, ¿verdad?, para los carnavales. Juega Vivo. Pero ustedes no escuchaban eso porque ustedes obviamente nunca carnavalearon, ¿verdad? Y salían propagandas y todo, Juega Vivo. Y uno decía, pero ¿cómo es posible que ese sea el eslogan de nuestro país? En vez de ama tu país, ama tu nación, ama a Dios, haz las cosas bien, en Panamá era Juega Vivo. Y Jacob era fabuloso jugando vivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen? Entonces, eso nos lleva, habiendo visto el contexto de todo esto, llegamos entonces al lugar donde Jacob se encuentra con este ángel con el cual lucha. Él había mandado a toda esta gente por delante, incluso le ordena a su esposa y a sus esposas, a sus criados, a sus hijos, que crucen, ¿verdad?, el vado de Jaboc. Y en ese preciso instante dice que un hombre, un ángel, se encuentra con él y empieza a luchar o empieza a forcejear. Lo primero que nos muestra esto también es que cuando Dios quiere trabajar contigo, Dios te va a dejar solo. Dios te va a sacar toda la gente a tu alrededor que no permite que Él pueda trabajar en la forma que Él quiere trabajar contigo. La gente dice, no, es que cuando me convertí, quedé más solo que el uno, ¿verdad? Dijo nuestra hermana hace un rato, aquí estoy sola. Exactamente, porque ahí es donde Dios te quiere. Dios te va a quitar todo lo que a tu alrededor estorba. Y no quiero que suene mal como que fulano o mi familiar estorba. A Dios le estorba. Porque no le permiten que haga lo que quiera hacer en ti. Siempre, cuando venimos a los pies del Señor. No, es que ahora me convertí, llegué a la iglesia, perdí mis amigos, perdí mi familia, perdí no sé qué, nadie me habla, nadie me quiere. Soy el patito feo. No, te van a ver como patito feo. Te van a ver como que la gente se va a apartar de ti. Tus amistades te van a llamar fanático religioso, jumping, salvacuatro, aleluya, todos los anteriores. Tus familiares van a decirte que tú eres el hermano perdido, porque, ¿verdad? Ya tú no crees en la Virgen, tú no eres tan bueno como yo, no sé qué. Ay, estaba preguntando por ti hace un ratito. Sí, por ti. Qué bueno que te veo. Pero eso es normal. ¿Quién aquí llegó a los pies de Cristo y no le quitaron a todo el mundo alrededor? Todo siguió normal en tu vida. Llegaste a la iglesia y todo siguió normal. ¿Quién se quedó solo cuando llegó a la iglesia, cuando llegó el Señor? La mitad. Ok, gloria a Dios por eso. La otra mitad son afortunados, entre comillas. Pero es así, porque así es como Dios trabaja. Dios te lleva al desierto. Dios te lleva al lugar donde no hay nadie a tu alrededor que te pueda distraer, porque Él quiere que toda tu atención esté centrada en Él. Él es lo único que importa. Él es el único que te puede librar de lo que estás pasando. Él es el único que te puede transformar, te puede cambiar. Él te va a quitar absolutamente todo. Si te tiene que quitar plata, te va a quitar plata. Si te tiene que quitar trabajo, te va a quitar trabajo. Si te tiene que quitar esposo, te va a quitar esposo. Te lo quita absolutamente todo. ¿Por qué? Para que tú aprendas a depender exclusivamente de Él. Claro, Dios trabaja de formas distintas con diferentes tipos de personas. Tal vez cuando tú llegaste al Señor ya llegaste solo. No tuvo que quitarte nada, ya tú estabas así. Tal vez tú llegaste, mejor dicho, con las finanzas en el piso. Tranquilo, eso no fue una coincidencia. Dios estaba trabajando contigo hace rato. Porque nosotros pensamos que es de que, bueno, ahora llegué. No. Hay mucho que Dios tiene tiempo trabajando en ti para que tú llegues al punto de quiebre, donde ya dijiste finalmente, ok, ahora sí, me rindo, ahora sí, ¿qué es lo que tú quieres? Llevan meses trabajando, tal vez años llamándote. Te ha llamado con lazos de amor, no viniste. Te apretó un poquito más, no viniste. Te jaló un poquito más, no viniste. Te llamó y te gritó y no viniste. Y bueno, ahora te tiró al piso y te trajo arrastrado. Para que entiendas, para que sepas. Entonces,
Él queda absolutamente solo en ese momento. Se presenta a este ángel y comienza a forcejear. Dice que él está peleando. Por primera vez en su vida, Jacob estaba realmente luchando por algo. No huyó, no se soltó. Yo no sé, porque pareciera inverosímil, porque yo me encuentro un ángel y viene para encima, yo salgo huyendo en la otra dirección. Sí, eso de que no, mentira, salimos corriendo. ¿Quién se va a enfrascar con un ángel a pelear de tú a tú? ¿Verdad? Si la Biblia dice que un solo ángel agarró a ¿cuántos? 200 y pico mil y los arrasó a todos. Uno solo. Y voy yo de que enfrascarme con él a lucha libre, mano a mano, tú a tú. Y no. Y me van a decir, pastor, pero la Biblia dice que él ganó. Sí, pero ¿cómo ganó? Si es que realmente ganó. Cuando ganó no se refiere a que él venció al ángel. Cuando dice que ganó se refiere a que él soportó y aguantó, se aferró a lo que él quería y al final el Señor honró lo que él estaba pidiendo. Pero miren ustedes, cuando él comienza a forcejear con el ángel, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta de que esto no era una simple pelea, era Dios queriendo enseñarle algo a Jacob. Esto era una experiencia que iba a traer una transformación completa a Jacob. Jacob nunca más sería el mismo, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Y esos son los encuentros que realmente, ¿verdad?, nosotros necesitamos como creyentes. Estos son los encuentros que nosotros necesitamos con Dios. El encuentro cuando finalmente dejamos de ser quien éramos y comenzamos a ser quien Dios quiere que seamos. Porque hay mucha gente que viene y hace las cosas a medias, ¿verdad? Vamos poquito a poquito. No, que yo voy poco a poco. Dios me conoce, yo voy suavecito, yo voy no sé quién. Olvídate. Cuando tú tienes un encuentro verdadero con Dios, tú eres radicalmente transformado. Porque Dios es un Dios radical. La muerte de mi Señor en la cruz del Calvario fue una muerte radical. Que Él haya tomado mi lugar en esa cruz es una decisión radical. Nosotros le servimos a un Dios radical. Cuando Él dice, sed santos como yo soy santo, es algo radical. Cuando dice, buscad ser perfectos porque yo soy un Dios perfecto, estamos ante algo radical. Y dice que, versículo 25, pero cuando este hombre vio que no podía vencerlo, y uno diría, pero ¿cómo no podía vencerlo? Si nosotros sabemos que un ángel obviamente podía vencer a Jacob así. Pero era que no podía vencerlo en el sentido de que no podía destruirlo. La misión de ese ángel no era destruir a Jacob, era transformar a Jacob. Era que Jacob por primera vez entendiera que él no podía seguir valiéndose de sus viejos, ¿verdad?, de sus viejas tramoyas y de sus viejos sistemas para salirse con la suya. ¿Por qué? Porque cuando él está allí y empieza a decirle al ángel, bendíceme, no te vas a soltar si no me bendices, él lo que pensaba era que él necesitaba la bendición de Dios para cuando se encontrara con su hermano no lo matara. O sea, en ese momento su mirada estaba puesta en que me voy a encontrar con mi hermano y mi hermano ya le dijeron que venía con 400 hombres. Que esa fue la parte que omití hace un momento. Le dijeron, allá viene a encontrarse con usted, su hermano Esaú, y viene con 400 hombres. ¿Quién marcha con 400 hombres si no es que vamos a pelear? Y él dijo, ay papá, ahora sí viene, imagínate, 400 tipos. Y en ese momento, él tuvo miedo, tuvo mucho miedo. Y en vez de presentarse ante su hermano, pensar, tú sabes que me voy a presentar, voy a pedir clemencia. Cuando el ángel se le presenta, dice, esta es mi oportunidad, bendíceme. Y esa bendición era, bendíceme para que mi hermano no me pueda matar. No, bendíceme y cámbiame para que yo deje de ser el tramposo que he sido hasta ahora. Para que yo deje de vivir la vida como la he vivido hasta ahora. Porque mira hasta dónde me ha llevado. Me he salido con la mía, pero ahora viene mi hermano a matarme. Hasta aquí termina mi historia. Y dice que el ángel le dice, suéltame. Y él dice, no te voy a soltar. Y en ese momento, dice que el ángel o el hombre, como dicen unas traducciones, lo golpea en la coyuntura del muslo y el muslo de Jacob se descoyuntó, se deslocó. Por eso que los judíos hasta el sol de hoy no comen
el ligamento del muslo de los animales, porque ese era el ligamento del muslo de Jacob y no lo pueden comer. No, ustedes se pueden reír, pero es así. Y uno diría, ¿y por qué hizo esto? Porque él quería, imagínense ustedes, Jacob, que nunca había confrontado a nadie, que nunca se había enfrascado de tú a tú con nadie, que siempre había rehuido a todo tipo de conflicto, ahora está mano a mano forcejeando y peleando con un ángel. El ángel hace esto primero en señal para que siempre recuerde el encuentro que tuvo con Dios y nunca vuelva atrás en sus caminos, pero también para que se diera cuenta de que tú puedes estar peleando conmigo, pero no te he matado porque no he querido. O sea, la idea de esto era que en ese momento Jacob se diera cuenta de lo que había pasado y lo soltara y ya. Pero eso no era lo que Dios quería obrar en él. Él quería ver si Jacob realmente iba a seguir aferrado a Dios, que era lo que representa este ángel. Y eso es algo que nosotros estamos viendo que Jacob, pero ¿qué te está diciendo Dios? Tú estás aferrado al Señor. Realmente estás tan aferrado a Dios que no importa si salgas manco, chueco, cojo, no importa. Lo que yo quiero es que el Señor haga en mí lo que Dios quiere que yo haga. No importa las consecuencias, no importa el precio que yo tenga que pagar. O sea, el ángel le está demostrando, hey, te acabo de desbloquear el muslo con un solo toque. Yo te puedo matar. No te he matado porque no he querido. ¿Y Jacob qué hacía? No te voy a soltar hasta que no me bendigas. No te voy a soltar hasta que no me bendigas. E imagínate, él está pensando en que me voy a encontrar con mi hermano. No me voy a encontrar con mi hermano cojo, pero no importa, que no me mate. Y ahí es donde viene la pregunta del millón. Porque, versículo 26, el hombre dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Y ahí aquel hombre le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? Y él le respondió, Jacob. Yo soy el tramposo. Yo soy el suplantador. Yo soy el aventajoso, el que busco lo que hay para mí. Yo soy el juegavivo. Y ahí es donde entonces el ángel le dice, ya no vas a ser Jacob. Ahora vas a ser Israel. ¿Por qué? Porque luchaste con Dios y luchaste con los hombres y has vencido. Y desde ese momento, ¿verdad? Ya Jacob no era Jacob, era Israel. Él le cambió su naturaleza. Él cambió su nombre. Un encuentro con Dios poderoso, un verdadero encuentro con Dios, donde este hombre se aferró a pesar del precio, a pesar del dolor, a pesar de lo que trajo una transformación en él, que hasta el sol de hoy conocemos el nuevo nombre que Dios le dio. Pero es interesante porque a pesar de que Dios le cambia el nombre en ese momento, le dice, ahora vas a ser Israel. Ya no vas a ser el tramposo de antes, ya no vas a ser el juegavivo de antes, ya no vas a ser el que suplante y toma la identidad de otras personas. Ahora vas a ser Israel, ahora vas a ser alguien recto, alguien que luchó con Dios y prevaleció, que lucha con Dios, pero no solamente que lucha con Dios en el sentido de que lucha contra Dios, sino que luchas con Dios de tu lado. Ya no te vas a valer de tu identidad y de tu astucia, ahora vas a poner tu confianza no en lo que puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer contigo. ¿Verdad? Pero aún así, cuando el Señor se aparece, en la Biblia dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y uno diría, ¿y por qué Dios dice de Abraham, de Isaac y de Jacob y no dice de Abraham, de Isaac y de Israel? ¿Por qué mencionar al tramposo? Y es que Dios es tu Dios y sigue siendo tu Dios aunque seas tramposo. Aunque estés en tu vida pasada, Dios es tu Dios antes y después. Dios no es solamente Dios de lo justo y de lo bueno. Dios es Dios cuando estás en tu peor momento. Él sigue siendo Dios. Si no hubiese sido Dios nuestro, aun cuando estábamos mal, ninguno de nosotros estuviera aquí ahora mejor de lo que estábamos antes. Ha sido su gracia y su misericordia. Entonces le dice, ya no vas a ser
Jacob, ahora vas a ser Israel. Y desde ese momento, ¿verdad?, la vida de Jacob cambió completamente. Ya Jacob, que siempre se había rehuido las confrontaciones, los conflictos, que hacía trampa, que después salía huyendo, que no afrontaba ni confrontaba la realidad o las consecuencias de sus cosas, que siempre confiaba en su capacidad, en su astucia, en su inteligencia, ahora demostraba que no podía hacer nada si no estaba de la mano de Dios, que solamente podía depender del Señor para la bendición y para todo lo que debía hacer. Y al final, como siempre, o sea, este pasaje de la Biblia nos refleja a cada uno de nosotros, que hemos llegado, ¿verdad?, a los pies de Cristo, o que hemos querido decir que llegamos a los pies de Cristo, pero no hemos querido dejar atrás nuestras mañas, nuestras costumbres, nuestra corrupción, nuestro bochinche, nuestro engaño, nuestra mentira. Y que la palabra nos enseña de que mientras no tengamos un encuentro verdadero con Dios, nunca vamos a ser transformados. No importa cuánta palabra yo te diga, no importa cuánta oración tú escuches, mientras no te encuentres con Dios de frente, nunca vas a ser transformado. Lo que nos cambia no es las predicaciones. Lo que nos cambia no es cuánta alabanza oímos. Lo que nos cambia a veces ni siquiera es cuánta Biblia leamos, si no la leemos con el corazón en el lugar correcto. Lo que nos cambia es los encuentros que tenemos con Dios en lo privado, en lo secreto. Por eso a veces la gente dice, pastor, ¿qué hago? Mire, que necesito hacer esto. Tienes que meterte con Dios. ¿Cómo así meterme con Dios? Tienes que meterte con Dios. Meterte con Dios significa meterte en lo privado, en tu habitación, cerrar la puerta tú solo y tirarte al piso y clamar a Dios. Porque ahí en lo secreto, en lo privado, ahí donde tú buscas la presencia de Dios, es que van a venir las mayores transformaciones de tu vida. Yo he visto demonios manifestarse, yo he visto cosas muy interesantes, sobrenaturales de la mano del Señor, pero yo en lo personal nunca he tenido estos grandes, tú sabes, encuentros y estas grandes cosas, pero gracias al Señor que Dios no trata conmigo de esa forma. Dios sabe que yo le sigo confiando y sigo creyendo, me dé el dolor o no me dé el dolor, me tiemble o no me tiemble el cuerpo, si está o no está, yo sé que Él está y punto. Pero los mayores encuentros que yo he tenido con el Señor, las mayores experiencias que he tenido con el Señor, las tuve en privado. No en una iglesia en público, no en un tiempo de alabanza, no en una vigilia, en privado con el Señor. Yo recuerdo 2 encuentros, la única vez que escuché la voz de Dios audible. Yo estaba en Pensacola, Florida. Yo llegué la primera noche, el pastor Mercado predicó una predicación que agarró, yo quedé tirado en el piso, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo no sabía por qué lloraba. Y el Señor me estaba limpiando y yo lloraba. Y me acuerdo que esa noche estoy durmiendo en una habitación y escuché audiblemente, no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo pegué un brinco de esa cama. Pues yo brinqué así y quedé parado en el cuarto mirando alrededor para ver quién era que me había hablado. Y yo estaba solo. Pero yo escuché la voz fue tan audible, tan clara, que alguien me habló, no lo soñé, no, a mí me despertó. Y créame, yo era de sueño profundo, tú podías estar tumbando un árbol con una motosierra al lado mío y yo no me despertaba. Y yo en ese momento entendí que era Dios que me estaba diciendo tranquilo, porque lo que venía era fuerte. Y otro día, cuando me había reconciliado con el Señor, porque estuve en el mundo, y tuve un tiempo de mucha aflicción. Y me acuerdo que estaba yo en mi habitación, acostado en el piso, llorando y clamando y orándole al Señor. Y yo sentí que me tocaron la cabeza aquí. O sea, yo estaba tirado en el piso, mi cabeza estaba contra la mesa de noche, ahí no había... Y yo sentí cómo me sobraron la cabeza, así como cuando te dan
un sobijo como que tranquilo. Y me acuerdo también que pegué un brinco y quedé parado en la habitación buscando quién, y no había absolutamente nadie. Y yo digo, esto yo no me lo imaginé, esto yo sé que alguien me tocó la cabeza. Pero sentía como un amor cuando me estaban tocando la cabeza, como un consuelo. Y me acuerdo que en ese momento me senté en la cama y dije, wow, Señor, de verdad que si eres tú, qué bueno eres, que no sé qué. Y en eso abre la puerta, entra mi hijo Juan Mario. Juancho estaba más chico. Y me dice, papá, no sé qué, y viene a hablar algo conmigo y se sienta en la cama. Y está hablando conmigo y yo, ¿qué pasó, hijo mío? No, que mira, y empieza a llorar. Y yo, ¿pero qué te pasó? Y empieza a reírse. Pero mientras reía, lloraba, y mientras lloraba, reía. Y yo decía, ¿qué te pasó, hijo mío? No sé. Y lloraba y reía, y lloraba y reía, y reía y lloraba. Yo digo, ¿qué le pasó? Y era que la presencia del Señor, la unción estaba tan fuerte en la habitación que obviamente él llegó y imagínate, el chiquito se sienta en la cama y él empieza a llorar. O sea, se le corría la lágrima y lágrima, pero se reía y lloraba. Y yo, ¿pero qué te pasa, hijo mío? Y dice, no sé. No puedo. Y yo lo abracé y me acuerdo que me abrazó. Y yo me di cuenta, esto es verdad, o sea, esto es real. Ese toque no fue, no. Y mira, y la presencia está tan fuerte que hasta mi hijo se dio cuenta y, o sea, no se dio cuenta, pues no sabía qué era lo que estaba pasando, sino que él fue afectado por lo que estaba sucediendo en ese ambiente, en esa atmósfera. Y créame, yo siempre le digo a las personas, no, que no puedo dejar de decir palabras sucias, métete con el Señor. ¿Tú quieres cambiar la forma en la que hablas? ¿Tú quieres dejar las malas palabras? Métete con el Señor. Eso es instantáneo, es momentáneo, es inmediato. ¿Quieres dejar esto? ¿Quieres dejar lo otro? Métete con el Señor. Porque en la presencia de Dios es que hay transformación. La Biblia dice que la unción pudre el yugo. ¿Dónde encontramos la unción? En la presencia de Dios. ¿Cuál es el yugo? No sé qué yugo tengas sobre tu vida. No sé qué es lo que te está atormentando. No sé qué es lo que te está oprimiendo. No sé qué es lo que te está afectando. Pero quiero que sepas que la respuesta a lo que tú necesitas lo vas a encontrar en la presencia del Señor. Y así como Jacob dejó de ser Jacob y comenzó a ser Israel por aferrarse a la presencia de Dios, por decir no te voy a soltar hasta que no me bendigas. De esa misma forma el Señor nos llama a que nos aferremos a Él y decir, Señor, yo no voy a salir de tu presencia hasta que tú no me bendigas. Yo no voy a salir de este lugar hasta que yo no escuche tu voz. Yo no voy a salir de aquí hasta que tú me digas, Señor, qué es lo que tú quieres de mí, qué es lo que vas a hacer con tu familia, Señor, porque yo confío en ti. Yo sé que lo que tú me digas es sí y es amén, pero yo quiero escucharte. Yo quiero saber cuál es tu propósito para con nosotros. Yo quiero saber qué es lo que vas a hacer con mi matrimonio. Yo quiero estar claro que tú vas a transformar mi vida y vas a transformar a mi esposa, vas a transformar a mis hijos, vas a transformar mis finanzas, Señor. Yo sé que tú eres mi proveedor y yo no voy a salir de este lugar hasta que yo no sepa que tú me has bendecido o que tú me has dicho, confía en mí. Amén. Amén. Vamos a orar. Si has escuchado este mensaje, estamos seguros que así el Señor lo ha permitido, no por coincidencia, sino porque quiere darte la oportunidad de que tomes la decisión más importante de tu vida. La palabra es muy clara y dice que porque todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también dice que de tal forma amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo en el que Él crea sea salvo y no se pierda. En otra parte aparece que todo el que cree en su corazón y confiese con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que murió en la cruz y resucitó al tercer día, dice la palabra que si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Si quieres reconciliarte con el Señor o si quieres aceptar a Jesús en este día como tu Señor y Salvador, te voy a invitar a que por favor repitas esta oración conmigo. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Repite conmigo, Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y también sé que moriste en la cruz por mí y por mis pecados. Y en este momento yo te pido perdón. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante.
Gracias, Padre, por tu perdón y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, soy tu hijo, soy salvo. Amén y amén.